Bueno, estimados participantes, en este momento ya estoy cargando el video a la plataforma virtual. Si es que tenemos algún conflicto con el Zoom, sea por conexión o cualquier otro inconveniente, podemos entrar a la plataforma virtual y cargar el video desde ahí. En este momento ya les estoy compartiendo la plataforma virtual. Participantes, en este momento ya estoy cargando. Y ya, perfecto. Estimado doctor Arévalo, Eh, tenemos inconvenientes con el micrófono del doctor Ramírez. ¿No se escucha mi micrófono? Sí, ahí sí se Sí. escucha. Perfecto. Pues muy buenas tardes, estimados participantes. Mi nombre es Ezequiel Ramírez y el día de hoy quiero darles la bienvenida a la segunda clase del módulo 9 en esta diplomatura de Derecho Procesal Civil, experto litigante, siendo hoy el día 13 de octubre a las 6:05. Quiero darles la bienvenida a todos ustedes, que se sientan a gusto, que aprendan muchísimo el día de hoy, y también quiero presentar y agradecer al doctor Manuel Enrique Arévalo Rivera por la disertación que hará el día de hoy, por esta clase que nos tiene preparada, y para eso quiero leer y hacer comentarios sobre su currículum y su trayectoria. Él es abogado de los juzgados y tribunales de la República, economista, cuenta con magíster en Derecho con mención en Derecho Procesal por la Universidad UCSG, candidato egresado de la maestría en Derecho Constitucional por la UTPL, candidato egresado del doctorado en Derecho por la Universidad del Mar del Plata, Argentina, juez de familia en Quevedo, capacitador de la EFJ, ponente en varios ciclos académicos de Derecho Procesal Civil y autor de varios artículos jurídicos. Sin más por el momento, cedo la palabra y agradezco a ustedes su participación. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Ezequiel, y también a todos quienes nos ayudan pues, en la parte tecnológica de lo que es esta diplomatura. También un saludo a todos los colegas que se han conectado para oír hoy la segunda charla de este módulo denominado Medios de Impugnación. Voy a permitirme compartir el documento con el que hemos venido trabajando. Ruego que ustedes, por favor, me indiquen si es que lo pueden visualizar en pantalla. Claro que sí, doctor, sí se visualiza. Bien. Hasta ayer nosotros veníamos estudiando, ya para iniciar con la charla, hasta ayer nosotros veníamos estudiando una primera parte de estos medios de impugnación que tenía que ver con las nociones generales sobre ellos. Para hacer un barrido rápido, estudiamos algunas definiciones, estudiamos lo que dice Juan Monroy Gálvez, lo que dice Alberto Inostroza, Mínguez, lo que manifiesta el profesor David Chandía, lo que manifestaba Osvaldo Rosaini. ¿Cuál era el fundamento filosófico de la impugnación? También lo vimos, dijimos que todo proceso tenía una finalidad, un objetivo determinado, y que la finalidad concreta era resolver un conflicto de intereses y la finalidad abstracta era lograr la paz social en justicia. Y que al tratar de lograr estos fines, un juez, que es quien debe conocer estas controversias que se suscitan en la sociedad,
tiene que juzgar, y que juzgar es una actividad humana, y que esa actividad humana, como todas las actividades humanas, es susceptible de error. Por lo que pues, es necesario entonces, por esta falibilidad humana, establecer un tipo de recursos en los sistemas procesales que permita revisar o corregir las decisiones que se han dictado en primer grado. Entonces, el propósito de la impugnación concluimos que era ese: corregir la infracción o el incumplimiento de los fines del proceso o de las formas. Justamente esto era lo que generaba la actividad impugnatoria. Dijimos también que el derecho a recurrir crea esta actividad impugnatoria, se consagra como un derecho que se denomina el derecho a recurrir, y que este derecho crea, alrededor de este derecho se crea un principio también que es importante, el de la doble instancia, que es lo mismo que hablar del doble grado de jurisdicción o del doble conforme. ¿Cuántas veces se debe revisar una decisión? Dijimos. Y expusimos el comentario de Luis Guillermo Marinoni, que decía pues, que no se puede revisar indefinidamente una decisión porque aquello afecta a los derechos que ya se han declarado, afecta el estado de la sentencia, el hecho de que esta sentencia deba tomar firmeza, esta decisión deba tomar firmeza, para que pues, se pueda consagrar efectivamente el derecho a la tutela judicial efectiva y a la seguridad jurídica, en la dimensión de que no solamente de la norma previa, clara y pública y aplicada por autoridad competente, sino también en esta otra dimensión de que las decisiones judiciales tomen estado y no se cause incertidumbre entre los litigantes. Dijimos también que había algunas ventajas del doble grado de jurisdicción, las enumeramos una a una. También tratamos sobre las desventajas del doble grado de jurisdicción, también las enumeramos una a una. Analizamos los requisitos indispensables para impugnar. Por favor, esta lámina, ténganla en mucha consideración porque sobre esta lámina se va a basar prácticamente toda la clase de hoy. Dijimos que esos requisitos indispensables para impugnar eran la capacidad, definimos que era la capacidad, el interés, la oportunidad, la procedencia y la fundamentación. Estos no son todos los requisitos, dijimos, pero estos son los requisitos indispensables para poder impugnar. Establecimos cuáles son las causas por las que se impugnan. Dijimos que habían vicios sustantivos, o llamados también vicios de juicio, o llamados también errores injudicando, y que también habían unos vicios que eran propios de la actividad procesal, o que eran defectos en la construcción del proceso, que también se conocen como vicios o errores improcedentes. Dijimos también que un error basado prácticamente con la motivación era el error incogitando, el error de razonamiento, el error entre la construcción de las premisas que nos llevan a la conclusión que contiene el fallo. Hablamos también de las clases de medios impugnatorios, y esta lámina también es importante para el día de hoy. Indicamos que se podían definir clasificar según el objeto de impugnación, en remedios y recursos, según el vicio que atacan, en ordinarios, porque no requieren vicios especiales, y en extraordinarios porque requieren vicios específicos, y según el órgano competente podría ser pues un recurso propio o impropio. Los recursos propios son los que vamos a analizar hoy, también los conocemos como recursos horizontales. Hablamos del fundamento jurídico, de derecho internacional del derecho a recurrir, analizamos varios documentos, no todos, pero varios documentos que consagran este derecho en beneficio de los ciudadanos, de los seres humanos, de las personas. Y también analizamos los fundamentos jurídicos de derecho interno del derecho a recurrir. Ahí analizamos la Constitución, analizamos, dado que esta es una maestría de Derecho Procesal Civil, analizamos también lo que indica el Código Orgánico General de Procesos. Ahora bien, para iniciar esta segunda parte, quiero que ustedes tengan esto presente, porque vamos a entrar ya en la cuestión de los recursos, propiamente dichos. Entonces, quiero que recuerden siempre, y esto lo digo porque noto que algunas personas al momento de plantear sus recursos desconocen esta norma, que si mal no recuerdo, anteriormente no existía una norma de esta naturaleza en el Código de Procedimiento Civil. Después, si estoy equivocado en esto, pues alguien podrá refrescarme la memoria en ese sentido, pero de lo que yo recuerdo no había una norma expresa que contenga esta disposición
en el Código de Procedimiento Civil. Sí lo había dicho, ya la jurisprudencia se había también establecido a través de la doctrina, pero no había una norma expresa de lo que recuerdo. Bien, es importante tener en cuenta lo que dice el artículo 252 del COGEP, que es improcedente interponer en el mismo acto procesal recursos horizontales y verticales sucesivos, excepto en el caso de la aclaración y la ampliación. Es decir, yo no puedo pedir que se revoque y reforme, no puedo pedir que se revoque y apelo, no puedo apelar y casar, no puedo aclarar y apelar, no puedo ampliar y revocar, no puedo realizar ningún tipo de estos pedidos. Eso debe tenerse muy claro. Tiene que irse evacuando recurso por recurso en el caso de que la ley franquee la posibilidad de interponer unos recursos y otros. ¿Ok? Pero cada uno tiene su momento procesal, tiene su momento en el que precluye y se abre la fase para poder interponer otro recurso. Todo esto con excepción de los recursos de aclaración y ampliación que sí se pueden interponer en un mismo escrito, en una misma petición y se pueden resolver también en un mismo auto, en virtud de que estos recursos no podrían hacer chocar o volver contradictoria la decisión del juez. Vamos a iniciar entonces ya de lleno con lo que es la segunda parte de este curso, que va a tratar exclusivamente sobre los recursos horizontales. Espero que en esta sesión podamos evacuar todos los recursos horizontales. Como les dije desde el inicio, el enfoque que tiene este módulo, estas charlas, está dado desde el derecho procesal civil ecuatoriano y por eso vamos a tratar los recursos horizontales que reconoce el derecho procesal civil ecuatoriano, dado que la mayoría de los estudiantes de las maestrías de la diplomatura son de origen ecuatoriano. Sin perjuicio de que en un momento determinado pueda hacer referencia a otro tipo de recursos para que ustedes tengan conocimiento que se encuentren en otra legislación y sean considerados también como recursos horizontales. Entramos entonces a analizar en primer momento lo que es el recurso de revocatoria. ¿Qué es lo que yo persigo cuando presento un recurso de revocatoria? El recurso de revocatoria no tiene otra finalidad que el mismo juzgado o tribunal que emitió una providencia simple o decreto que afecta a una de las partes lo deje insubsistente o, lo que es lo mismo, sin efecto jurídico. Obviamente, esto debe realizarlo por medio de una nueva providencia. Y aquí hay una cuestión que es importante. Muchas veces se piensa, y esto no lo digo por las partes, sino por los jueces, que un juez que se encuentra, por ejemplo, subrogando definitivamente en un juzgado, no puede aclarar una providencia que ha dictado su antecesor. Eso es erróneo. Estos recursos no atienden a la persona del juez, sino al juzgado, a la institución del juzgado o a la institución del tribunal. Es decir, que si mañana cambiaran el juez de primer nivel o cambiaran a uno de los miembros del tribunal o a todo el tribunal, tranquilamente los subrogantes, los que ejercen la subrogación de manera definitiva, podrían ampliar la sentencia en ese sentido. ¿Ok? Ahora, si lo que hay es una subrogación temporal, algún tipo de licencia, no por la cual va a volver el juez en pocos días o algo de eso, se puede esperar para que sea el mismo juez, o se debe esperar para que sea el mismo juez el que atienda estos recursos horizontales, en virtud de que es el que tiene conocimiento sobre las providencias que ha dictado. Si mal no recuerdo, pueden ustedes revisar una resolución de la Corte Nacional de Justicia en la que justamente hace referencia, una resolución con fuerza de ley, si mal no recuerdo, a la que justamente hace referencia sobre esta particularidad de que el juez puede aclarar, revocar o ampliar, el mismo juez debe hacerlo, o en caso de que la subrogación sea definitiva, pues tiene que hacerlo el juez subrogante o el miembro del tribunal o todo el tribunal subrogante. ¿Ok? Vuelvo y repito, estos recursos se interponen cuando hablamos de que el mismo juzgado, el mismo tribunal, ante el mismo juzgado o el mismo tribunal, no estamos hablando del juez o de los miembros del tribunal. Estamos hablando
de la institución juzgado, de la institución tribunal. ¿Ok? Por lo tanto, los integrantes, si es que ya han cesado en sus funciones, los nuevos integrantes pueden tranquilamente absorber este tipo de recursos horizontales. Les dije a ustedes hace un momento que era necesario que hagamos énfasis en una lámina en la cual se establecían los requisitos para impugnar. Ahora vamos a ver cómo cada uno de estos requisitos varía en su contenido, me refiero. No es que se prescinde de uno de estos requisitos, sino que varía en su contenido, dependiendo de cuál sea el recurso que se quiere interponer. ¿Ok? El requisito del recurso de revocatoria, el primero es la capacidad. Ya lo habíamos hablado el día de ayer para los que asistieron. El recurso debe ser interpuesto, obviamente, por las partes procesales que son las que tienen la capacidad para impugnar dentro del juicio, o por quien les represente legalmente, ¿verdad? Si en el caso del procurador viene a ser prácticamente la parte, y por lo tanto también puede o tiene capacidad para ejercer ampliamente el derecho impugnatorio dentro del proceso, entre ellos pues pedir revocatorias de providencias al juez. Un segundo requisito, que también lo analizamos ayer, es el interés, pero hablábamos del interés de manera abstracta. Ahora lo estamos analizando de forma concreta a partir del recurso de revocatorio. Este recurso debe de ser interpuesto evidentemente por la parte a la que la providencia le ocasiona un perjuicio, a la que la providencia le ocasiona un perjuicio. El contenido total de la providencia le ocasiona un perjuicio. O cualquiera de las partes también, si se intenta subsanar un error total que contiene la providencia, que impide continuar con el curso del proceso, o que podría provocar su invalidez. Al final vamos a hacer práctica sobre estos recursos, pero ahora, adelantándome un poco, por ejemplo, si un juez dicta una providencia en la que convoca a una audiencia, más tarde lo vamos a ver con más detenimiento, y concede un término que no está previsto en la ley o contrario a lo que establece la ley para esa convocatoria, o por ejemplo para contestar la demanda, tranquilamente nosotros podríamos pedirle que revoque la providencia porque contraviene una norma y que dicte otra en sustitución que aplique el derecho correctamente, ¿no es cierto? Entonces, eso sería un primer caso. Esto porque esta transgresión que había cometido el juez en este caso que yo les estoy poniendo a consideración violentaría el debido proceso. Estaríamos alterando el trámite propio del procedimiento y entonces podríamos tener violaciones procesales con posterioridad, nulidades procesales, perdón, con posterioridad, que se declaren con posterioridad, y eso pues no me conviene a mí como parte procesal. Yo quiero llegar a un proceso que no tenga ningún vicio y obtener una sentencia estimatoria o desestimatoria, pero que trate sobre el asunto, el fondo del asunto, ¿ok? Entonces podríamos proponer nosotros un recurso de revocatoria en ese sentido para evitar una invalidación futura del proceso. En ese caso, cualquiera de las dos partes podría proponer ese recurso de revocatorio. Pero si el perjuicio es directa a una sola de las partes, no por un vicio del procedimiento, sino por otro tipo de cuestión, nosotros podemos entonces interponer la parte afectada a quien le interesa, en este caso, que se corrija la providencia, es la que puede interponer el recurso, que se revoque la providencia, perdón, es la que puede interponer el recurso. Como hemos visto, la mayoría de los recursos tienen una oportunidad para ser presentados. ¿Ok? El legislador, al configurar el procedimiento dentro de los sistemas jurídicos, establece términos perentorios para poder ejercer el derecho impugnatorio. En el caso de la revocatoria, generalmente pues también se establece un término que puede variar dependiendo del sistema jurídico para que nosotros podamos plantear este recurso de revocatoria. ¿Por qué se lo hace? Con la finalidad de que en un momento dado precluya esta posibilidad y se continúe con la sustanciación del proceso.
Generalmente, dice la lámina, este recurso solamente puede interponerse por un lapso breve, de manera tal que pueda darse curso a los autos, lo que les indicaba hace un momento. Procedencia. Este recurso procede, dependiendo del sistema jurídico, en contra de los autos de sustanciación y en contra de los autos interlocutorios. Estos autos interlocutorios, ustedes en otros sistemas procesales, eso también lo dije ayer, van a encontrar que no se llaman autos interlocutorios, sino sentencias interlocutorias, que vienen a ser lo mismo. Ahora bien, este recurso procede en contra de un auto de sustanciación y en contra de un auto interlocutorio dependiendo del sistema. Más adelante vamos a analizar en el caso ecuatoriano qué es lo que dice la ley en este sentido y cuál es nuestra crítica a lo que dice la ley en este sentido. ¿Ok? En cuanto a la procedencia de este tipo de recursos frente a qué tipo de autos. Pero lo importante en esta parte es dejar claro que estos recursos proceden dependiendo de lo que el legislador haya determinado. Es decir, el legislador al configurar el procedimiento, al configurar el sistema de recursos, establece en contra de qué tipo de providencias procede el recurso de revocatorio. La doctrina generalmente hace un análisis en el sentido de que este recurso procede únicamente en contra de providencias simples o de mero trámite. Luego vamos a analizar cuando veamos el caso ecuatoriano, si realmente el caso ecuatoriano se acopla a lo que dice la doctrina internacional o por el contrario, pues se acopla a lo que dice por excepción otros doctrinarios, que es que procede en contra de providencias de trámite, pero también en contra de providencias donde se resuelvan asuntos procesales puntuales, ¿no? Obviamente, donde se resuelvan asuntos procesales que no sean materia de la sentencia, ¿no? Este recurso, como todo recurso, y esto es positivo, requiere una fundamentación. No se puede presentar este recurso sin una fundamentación. Si lo que yo estoy diciendo es que la providencia, el contenido de la providencia me causa un gravamen, el contenido total de la providencia me causa un gravamen, lo que pido, obviamente, es que se revoque toda esa providencia y se dicte una en su sustitución. Pero obviamente debo identificar por qué el contenido de esa providencia lesiona, por ejemplo, el ordenamiento jurídico, por qué el contenido de esa providencia lesiona un derecho constitucional mío, por qué el contenido de esa providencia lesiona el trámite que la ley ha previsto para ese procedimiento. Entonces, en ese marco se circunscribe la fundamentación del recurso de revocatorio. Dicho todo esto, podemos arribar o establecer las características del recurso de revocatorio. Vamos a ir analizando cada una de estas características. Primero, este recurso procede a pedido de parte. Más adelante también vamos a analizar si realmente estos recursos deberían solamente poderse aplicar en un proceso a pedido de parte. Y vamos a analizar con ustedes, y quisiera fijar al final de esta intervención, si ustedes consideran que el juez no debería tener la oportunidad de revocar una providencia cuando cree que esta providencia, luego de una revisión exhaustiva, puede causar un gravamen a una de las partes, ya sea por error en las normas que se aplicaron, sustantivas, o por que puede provocar un vicio procesal que luego invalidaría el proceso, ¿ok? Invalidaría el trámite dado a la causa. Entonces, es importante eso. Puede ser presentado de manera verbal o escrita este recurso, pero, como ya dije hace un momento, debe ser siempre fundamental. Tanto que se presente de manera verbal como escrita, debe tener una fundamentación clara de cómo esta totalmente produce un gravamen en contra de la parte que está recurriendo y por qué, pues, debe ser revocada. Se presenta contra autos simples o decretos. Esto es lo que dice la mayoría de la doctrina. Estos autos simples o decretos son los que nosotros en nuestro proceso, en nuestro sistema procesal civil ecuatoriano,
conocemos como los autos de sustanciación, que son estas providencias de mero trámite. Y aquí hay una cuestión de difícil dilucidación, que es determinar cuándo una providencia es de sustanciación y cuándo una providencia es interlocutoria. Otro punto importante, otra característica importante del recurso de revocatoria es que no habilita la segunda instancia. Cuando ustedes interponen un recurso horizontal, ayer lo hablábamos, y el recurso de revocatoria es un recurso horizontal, nos mantenemos en la misma instancia. ¿Por qué? Porque es el mismo juez, el mismo juzgado, perdón, o tribunal, el que va a terminar resolviendo el recurso. No se olviden ustedes que estos recursos horizontales también son, con poquísimas excepciones de otros sistemas procesales, conocidos como remedios procesales, o remedios procesales en plural. Otra característica importante es que generalmente estos recursos no requieren una sustanciación. Luego veremos, de hecho, si es que en el Código Orgánico General de Procesos estos recursos no tienen algún tipo de sustanciación. Pero lo que dice la doctrina es que generalmente se pide la revocatoria y el juez, sin ningún trámite, procede a dictar una providencia, estableciendo si es o no procedente el recurso, y en caso de que sea procedente, pues revoca la providencia por medio de una nueva, que dicta en su sustitución. Otra característica importante del recurso de revocatoria es que debe resolverlo el mismo juzgado o tribunal. Esto creo que es clarísimo, no es necesario ahondar en el tema. Sin embargo, es importante ratificar el hecho de que estos recursos se interponen tomando en consideración al juzgado o al tribunal como entidades, no en la persona del juez, no en la persona del tribunal, sino al juzgado o tribunal como entidades, de manera tal que si cambian las personas que conforman esas entidades del tribunal, definitivamente tienen que absolver los recursos que sean, el recurso de revocatoria que se ha interpuesto. Obviamente, si esta subrogación, repito, es definitiva. Es un recurso perentorio, es decir, que hay una oportunidad, este recurso precluye como cualquier otro, la oportunidad para interponer este recurso precluye como cualquier otro recurso, pero este recurso precluye con la única finalidad de que el proceso continúe sustanciándose, porque es un recurso que se interpone generalmente intraproceso, ¿ok? Y quiero decir intraproceso, es decir, que antes de sentencia. No hablo de que el intraproceso no lo estoy mencionando como jurisdiccional o no, sino intraproceso en el sentido de que durante la sustanciación del proceso hasta la sentencia es donde se pueden interponer estos recursos de esa en contra de las providencias intermedias a estos intervalos. Afecta la totalidad de la providencia. El recurso de revocatoria afecta la totalidad de la providencia. Vamos a ver qué pasa cuando un recurso afecta solamente parcialmente a una providencia. Entonces ya no pido una revocatoria. Vamos a ver qué recursos pedimos en esos casos. Pero cuando ustedes piden la revocatoria, esto hay que dejarlo claro, piden la anulación de toda la providencia, de todo el contenido de la providencia y que se dicte en su sustitución otra providencia, que corrija obviamente, ¿no?, el vicio sustancial o el vicio procesal que se haya cometido. Una característica también importante, y por eso la he puesto en la lámina, es que en algunos casos este recurso se puede dictar de oficio. Es decir, el juez se da cuenta que ha cometido una incorrección en una providencia, el contenido total de la providencia es incorrecto, y el juez puede dictar de oficio la revocatoria de la providencia. En algunos sistemas procesales, no en todos. Ya vamos a ver lo que pasa en el caso ecuatoriano. Este tipo de actuación de oficio se llama contraimperio, se la conoce también contraimperio o por el imperio del Estado. Entonces, como saben ustedes, pues el juez es un representante del Estado al momento de administrar justicia. Y dadas estas facultades y dada la finalidad de la tutela, pues se reconoce en otros sistemas procesales la facultad del juez para revocar de oficio una providencia que podría contener un gravamen innecesario, ilegal o contraproceso en contra
de una de las partes o propiamente del proceso. Cuestiona generalmente la legalidad de las providencias judiciales. Es decir, que lo que se cuestiona mediante el recurso de revocatoria no son los hechos. Yo no digo revoque esto porque Juan Piguave no tiene 2 hijos, tiene 3. Lo que pido yo generalmente por el recurso de revocatoria, porque tiene que ser trascendente el pedido, es que se corrija algún defecto o una mala utilización en una norma que provoca un gravamen en el derecho sustantivo propiamente dicho, que provoca un gravamen en el derecho que tengo, en los derechos constitucionales, o que provoca un gravamen al proceso, que después puede condicionarlo y puede hacer que se lo invalide, ¿no? Entonces, esas son las cuestiones principales por las cuales yo interpongo el recurso revocatorio. Es un recurso ordinario, y no hablo de ordinario en virtud de las instancias, sino ordinario en el sentido de que no requiere requisitos especiales para su presentación de manera general, es decir, lo que establece la doctrina internacional y la jurisprudencia, no requiere este recurso requisitos especiales, ¿no? Más allá de que se pueda interponer contra una providencia u otra, no hay una fundamentación basada en requisitos que establezca la ley para poder interponer este recurso. Como sí sucede con el recurso de casación, que es el claro ejemplo de lo contrario del recurso de revisión. Hay requisitos fundamentales que deben de cumplirse para que este recurso pueda interponerse. Vamos entonces a analizar ya este recurso en el marco del COGEP, ¿ok? Que es muchas veces lo que más nos interesa. El artículo 250 del COGEP, este artículo, por favor, grábenselo porque va a ser muy utilizado en cada uno de los recursos que vamos analizando y lo voy a pasar rápidamente en virtud de que en este momento ya vamos a leer su contenido. El artículo 250 del COGEP indica: la aclaración, ampliación, revocatoria y reforma serán admisibles en todos los casos, pero condiciona estos casos con la expresión que continúa. Dice, con las limitaciones que sobre la impugnación de las sentencias y autos prevé esta ley. Primero dice en todos los casos. Bueno, podemos revocar cualquier providencia, pero luego pues establece un límite para el recurso de revocatoria, que es la limitación que sobre la impugnación de las sentencias y autos prevé esta ley. Es decir, que nos está remitiendo a otras normas que nos van a indicar realmente contra qué tipo de providencias podemos nosotros instaurar el recurso de revocatorio. El artículo 254 nos dice qué se entiende por revocatorio. Ya hemos explicado de manera general lo que se entiende en la doctrina por revocatoria, por el recurso de revocatorio, pero aquí la ley también hace una definición legal. El COGEP en su artículo 254 indica por la revocatoria la parte pretende que el mismo órgano jurisdiccional que pronunció un auto de sustanciación, ojo, lo deje sin efecto y dicte otro en sustitución. Miren ustedes, esto establece claramente, primero, que este recurso en el marco ecuatoriano, en el marco del derecho procesal ecuatoriano, es a pedido de parte. No puede un juez de oficio revocar. Tiene que haber obligatoriamente, un pedido de parte. ¿De qué parte? De la que tiene interés en la revocatoria, a la cual el contenido de la providencia, el contenido íntegro de la providencia le provoca un daño o bien a su persona, o bien porque puede provocar un daño al proceso que lo invalide. Entonces, ¿qué es lo que pide la parte? Que se revoque esta providencia, que se deje sin efecto y se dicte otra en su sustitución. Dos cosas importantes entonces. Solo se puede interponer este recurso, solo se puede aplicar este recurso en el derecho procesal civil ecuatoriano a pedido de parte y en contra de los autos de sustanciación que vimos más atrás, que también son conocidos como decretos, providencias de mero trámite o providencias simples.
Procedimiento y resolución de este recurso. Nosotros vimos en los aspectos generales de este recurso que generalmente la sustancia no requiere ningún tipo de sustanciación, es decir, se le presenta el pedido de revocatoria al juez y el juez falla si revoca o no revoca la providencia. Pero el COGEP no parece que se aplique esta doctrina. El COGEP ha establecido un procedimiento para todos los recursos horizontales que se establece pues, en el artículo 255. Miren ustedes, la petición se podrá formular en audiencia o en la diligencia en que se dicte la resolución. Si se trata de resolución dictada fuera de audiencia o de diligencia, se formulará por escrito dentro del término de 3 días siguientes a su notificación. Puedo presentarlo por escrito, puedo presentarlo de manera oral. Si lo presento por escrito, puedo presentarlo dentro del término de 3 días siguientes a que se me notificó la providencia. Estamos viendo cómo el artículo recoge estos requisitos que los venimos estudiando y que los ha establecido la doctrina. Recoge todos estos requisitos. Luego el artículo continúa en la parte pertinente para este recurso, indicando si la solicitud se ha formulado de manera oral, la orador confirmará o modificará la providencia impugnada en el mismo acto. Es decir, que ustedes pueden presentar un recurso de revocatoria en la misma audiencia. Y si el juez considera que esta revocatoria solicitada es procedente, puede revocar un auto de sustanciación que haya dictado en la audiencia. Miren ustedes lo importante de este recurso. No puede negar el recurso que se ha interpuesto. Pero también exige, dentro de ese procedimiento, que previamente escuchen los argumentos de la contraparte. Es decir, hay un pedido, debe haber una contradicción sobre ese pedido de revocatoria y luego una decisión del juez. Continúa, si la petición se ha formulado por escrito, se notificará a la contraparte por el término de 48 horas. Vencido este término, dentro de 24 horas el juez fallará si revoca o no revoca la providencia. En audiencia le podremos trasladar inmediatamente a la contraparte para que se pronuncie y resolver en audiencia el recurso. Cuando lo presentan por escrito, corremos traslado dentro del término para que la parte dentro del término de 48 horas se pronuncie sobre la revocatoria, la contraparte, sobre el pedido de revocatoria, si se pronuncia o no se pronuncia, dentro del término de 24 horas que nosotros procederemos pues a resolver el recurso de revocatoria que se ha instaurado. Entonces esto contradice lo que veníamos hablando nosotros doctrinariamente, el hecho de que este recurso no tiene generalmente una sustanciación. En el COGEP, en el derecho procesal civil ecuatoriano, sí se ha establecido una sustanciación para todos los recursos horizontales. Táctica. Miren ustedes, en un juicio ordinario, un juez dicta una providencia que solamente tiene un contenido en el que indica que se le concede a la parte el término de 15 días para contestar la demanda, juicio ordinario. Pero el juez dicta esta providencia, la parte demandada tiene el término de 15 días para contestar la demanda. Entonces, en un juicio ordinario, obviamente el artículo 291 indica que la parte tiene el término de 30 días para contestar la demanda. Y esto no solamente me afecta mi posibilidad de contestar, de prolongar mi tiempo para contestar y hacer una mejor contestación, sino que también es un vicio del proceso que si no se subsana, luego el proceso puede terminar siendo declarado inválido por una violación en su trámite. Entonces, nosotros presentamos un recurso de revocatoria en el cual le hacemos ver este error al juez para que proceda a dictar un nuevo recurso, un nuevo decreto, providencia, auto, mediante el cual corrige este error, sustituyendo el contenido de la providencia por otro en el cual se aplique correctamente las normas. ¿Ok? Entonces, en el nuevo auto, lo que va a hacer el juez es corregir el error, va a dictar la nueva providencia en la que va a poner realce al artículo 291 del COGEP, indicando que el término no es de 15 días, que haya habido un error, sino que el término es de 30 días conforme la norma que les vengo indicando. Esa sería la práctica, por ejemplo, un recurso de revocatoria. Vamos a entrar a otro recurso que comparte muchas similitudes
muchas similitudes, no todas, pero sí muchas similitudes con el recurso de revocatorio. Y con todos los recursos horizontales, por lo menos en la parte procedimental. El recurso de reforma, como ustedes saben, no ataca el contenido total de las providencias, sino solamente la parte de la providencia que es errónea, que contiene un vicio que afecta a mis derechos o que puede afectar al proceso. ¿No es cierto? En la lámina, por eso se indica que el recurso de reforma tiene como finalidad que el mismo juzgado o tribunal que ha emitido una providencia simple o decreto que en parte afecta los derechos de una de las partes, lo deje parcialmente insubsistente por medio de una nueva providencia con independencia de si se trata o no del mismo juez. ¿Verdad? Yo no pido que el tribunal revoque. Esta es la diferencia que yo les decía cuando yo pido que se deje sin efecto el contenido total de la providencia. Ahí pido la revocatoria. Pero puede haber una providencia en que 4 o 5 ítems están bien y el 6º ítem es el que está mal. Entonces yo no pido revocar la providencia porque hay parte de esta que sí es correcta, pero hay una parte que es incorrecta, por lo tanto yo pido la reforma. Es decir, que se corrija la providencia en el punto nada más en el que contiene un error, en el punto en el que por este error se me causa un gravamen o en el punto en el que por este error se podría invalidar el juicio. Les decía que esto comparte muchas similitudes con el recurso anterior y esto lo vamos a ver al analizar las características de este recurso, pero ustedes ya desde que ven esta definición, a grosso modo, pueden darse cuenta de las similitudes que comparte con el recurso del revocatorio. Requisitos de este recurso. Vamos a analizar también cuáles son los requisitos de este recurso. El recurso, en esto comparte, por ejemplo, el requisito que tiene el recurso de revocatoria. El recurso sí, de revocatoria, perdón, en la lámina dice recurso de revocatoria, es recurso de reforma. El recurso debe ser interpuesto por las partes procesales o por quien le represente legalmente. Esto es lo mismo. No vamos a andar en ello porque es exactamente lo que conversamos sobre el recurso de revocatorio. El interés varía un poco, evidentemente es la parte a la que ocasione perjuicio el decreto o auto, pero no todo el decreto o auto, sino solamente el punto lesivo para los intereses de las partes o para el proceso. Y también, pues, no solamente es la parte, cuando la cuestión es procesal, cuando la violación que se produce por el error del juez en parte de su providencia es procesal, puede impugnar o pedir esta reforma a cualquiera de las partes porque a los dos contrincantes nos interesa que el proceso no se inhabilite con posterioridad. Entonces, si lo que vemos que se puede violar es una solemnidad sustancial, por ejemplo, o la tramitación del proceso, pedimos que se corrija este punto concreto de la providencia para que, pues, por medio de este recurso de reforma, se subsane el error cometido y no tener ningún perjuicio ni en contra de las partes ni en contra del proceso. Todo esto con miras a, primero, salvaguardar nuestros derechos y segundo, a preservar la validez del juicio, a preservar la validez del proceso. La oportunidad, lo mismo que en el recurso de revocatoria, el legislador pues, ha determinado un tiempo, esta eventualidad durante la cual se puede interponer un recurso, no interpuesto esta fase, esta etapa impugnatoria precluye y ya no se puede reabrir. Esto pues también con la finalidad de que se pueda continuar con la sustanciación del proceso. Vuelvo y repito, estos recursos se interponen durante el proceso, es decir, desde que se demanda hasta antes de sentencia. Todos estos recursos fluctúan en este trámite interno, por decirlo así, del proceso, y por ello, pues, a lo que tienden es a que el hecho de que exista una oportunidad para interponer estos recursos, a lo que tiende es a que se continúe con la sustanciación del juicio. Obviamente corrigiendo los errores y los efectos que estos producen en contra de la parte o en contra del proceso. Lo mismo, generalmente este recurso solamente puede interponerse por un lapso breve, de manera tal que pueda darse curso a los autos, lo que les venía a indicar. La procedencia. Este recurso también, esto es lo mismo que el recurso de revocatoria, procede dependiendo de lo que el legislador haya establecido
al momento de crear los sistemas impugnatorios y diseñar el procedimiento, ¿no?, dentro de los sistemas jurídicos. El legislador podría decir, por ejemplo, no procede el recurso de reforma en contra de un auto interlocutorio. O podría decir al contrario, procede el recurso de reforma en contra de un auto interlocutorio. Esta procedencia da la ley, eso tiene que quedar claro, la procedencia da la ley. La fundamentación, esto es muy parecido a lo que decíamos en el recurso de revocatoria. El recurso de reforma debe fundamentarse en el perjuicio que el contenido parcial, ojo, no el contenido total, el contenido parcial de la providencia ocasiona a una de las partes o el proceso. De manera tal que se corrija el error, y vuelvo y repito, esta es la finalidad, que se continúe con la sustanciación de la causa. Características del recurso de reforma. Aquí vamos a ver cómo comparten casi la mayoría de las características del recurso de revocatoria y el recurso de reforma. También es un recurso que debe ser interpuesto por una de las partes, es decir, a pedido de parte. Puede ser también presentado de manera verbal o escrita, pero debe ser fundamentada, como lo vimos en la lámina anterior. Se presenta en contra de autos simples o decretos, es decir, autos de sustanciación. Podemos encontrar otros sistemas jurídicos en los que esto no sea el común denominador, ¿no? Pero lo vamos a encontrar como excepciones, porque la doctrina en su mayoría piensa que estos decretos, estos tipos de recursos, perdón, se interponen en contra de decretos simples, autos simples o decretos o autos de sustanciación, que es lo mismo. Evidentemente también al ser un recurso horizontal, un recurso que lo resuelve el mismo juzgado o tribunal, no es la segunda instancia y es por tanto también un remedio procesal, ¿no? Generalmente no requiere de sustanciación, ya hemos visto que el COGEP establece sustanciación para todos los recursos horizontales, por lo tanto esta característica que recoge la doctrina no aplica para el sistema procesal civil ecuatoriano. Debe resolver el mismo juzgado o tribunal, sobre esto ya conversamos. Es perentorio, es un recurso perentorio, es decir, que hay un tiempo para interponerlo, no interpuesto, precluye y ya no puede hacerse nada en cuanto a la presentación de este recurso. Afecta parcialmente la providencia. En esto se distingue del recurso de revocatoria. El recurso de revocatoria intenta que se revoque la totalidad de la providencia. El recurso de reforma lo que intenta es que un punto de la providencia que causa algún tipo de lesión a las partes del proceso sea pues reformado, sea corregido con la finalidad de que no se invalide la providencia, se subsanen cualquier violación a los derechos de las partes o al proceso. En algunos de los casos procede de oficio, también lo mismo que el recurso revocatorio. Hay ciertos sistemas jurídicos en los cuales pues, este recurso procede de oficio. Esto también se conoce como contrario imperio, imperio del Estado, que ya les había indicado. Cuestiona generalmente la legalidad de las providencias judiciales. Generalmente cuestiona también los derechos, como en el recurso de revocatoria, pero también en esta providencia se permite cuestionar los hechos. Por ejemplo, un error de transcripción, una contradicción, alguna cuestión que se presente en ese sentido, en un sentido no tan amplio, ¿no? Por ejemplo, se puso mal el nombre de una persona, entonces se puede pedir que se reforme la providencia para que no se invalide, para que esta no se invalide y corregir el problema que sea de hecho, que sea de hechos, no de derechos, que se ha suscitado en el juicio. Pero también lo podemos hacer en contra o por la mala aplicación de derechos, ¿no? También lo podemos hacer. Es un recurso ordinario, en esto comparte esta cualidad con el recurso de revocatorio. Claro que sí, no requiere requisitos especiales, más allá de que en el derecho procesal ecuatoriano, civil ecuatoriano, se puede interponer únicamente en contra de las providencias de sustanciación, no requiere ningún requisito puntual establecido en la ley para su admisión. El recurso de reforma en el marco del COGEP, vamos a analizarlo ahora. El mismo artículo 250, ya leímos su contenido, establece, pues, reconoce el recurso de reforma, perdón, el recurso de reforma, y asimismo, pues, indica que se podrá interponer contra todas las providencias, pero con las limitaciones que el legislador ha establecido para la sentencia y los autos.
El artículo 254 indica, también será admisible la reforma, en cuyo caso se enmendará la providencia en la parte que corresponde. Están viendo, todo esto se va engranando con lo que dice la doctrina, no en todo, pero sí en parte. Por ejemplo, en esta parte de aquí, hemos visto que la afectación era parcial, que lo que se persigue es la corrección parcial de la providencia, y pues eso es lo que dice el artículo 254 del COGEP, si mal no me recuerdo, en el inciso segundo. Porque pues lo que se pretende enmendar es la providencia en la parte que provoca el gravamen a las partes o al proceso. El procedimiento es el mismo, que ya vimos para el recurso de revocatoria. Puede ser interpuesto de manera verbal, puede ser interpuesto de manera oral, siempre fundamentada. Va a ser fundamentado respecto de este punto, cuestión parcial de la providencia que causa un gravamen a la parte o al proceso, y también puede ser interpuesta con este mismo fundamento de manera escrita. Si es interpuesto de manera oral, se corre traslado a la parte contraria y el juez resuelve en la misma audiencia el recurso. Si es interpuesto de manera escrita, se lo puede interponer hasta el término de 3 días luego de dictada la providencia, de notificada la providencia, perdón, y pues se correrá traslado por el término de 48 horas a la parte contraria para que lo conteste. Una vez que se haya concluido este término, con contestación o sin contestación, el juez en el término de 24 horas deberá dictar la resolución sobre el recurso interpuesto. Esto es lo que ya acabamos de decir. Bien, vamos a analizar como último punto la práctica de este recurso. Les decía yo hace un momento que existía una providencia en la que el juez utilizaba de manera incorrecta una norma del Código Orgánico General de Procesos, particularmente la contenida en el numeral tercero del artículo 333 del COGEP. Es un juicio ordinario, y por esta mala utilización de esta norma, pues disponía que la parte demandada tenía el término de 15 días para contestar. ¿No es cierto? Si el contenido de la providencia del juez era únicamente este, evidentemente lo que pido es una revocatoria. Pero vamos a suponer que la providencia del juez se pronunciaba también sobre otros aspectos, tenía otros ítems, otros considerandos, y entre ellos este error. Entonces, en estos casos, no pido la revocatoria del recurso, sino que pido no pido la revocatoria de la providencia, sino que interpongo el recurso de reforma para que se corrija solamente este punto, que es el que causa gravamen a una de las partes o al proceso. ¿Ok? Creo que eso es muy claro. Esta distinción entre la revocatoria y la reforma es muy clara. En el primer caso, impugno el contenido total de la providencia, y en el segundo, o de la actividad o del acto jurisdiccional, y en el segundo, impugno únicamente una cuestión parcial de la providencia, en los dos casos, porque causan un gravamen a la parte que recurre o indistintamente a cualquiera de las partes por ser un gravamen al proceso. Y luego, pues, podría dictarse la invalidez de este, y por tanto las partes interponen un recurso de revocatoria o de reforma con la finalidad de que no se invalide el juicio a futuro. Dos cuestionamientos que me parecen importantes hacer sobre la forma como el Código Orgánico General de Procesos ha diseñado estos recursos, la forma como el legislador, al momento de expedir el Código Orgánico General de Procesos, ha diseñado estos recursos. El primer caso, el hecho de que no se pueda revocar o reformar un auto de sustanciación de oficio. Eso me parece que es contrario a la tutela de los derechos. Yo creo que el juez, de creer lo necesario, no como recurso, pero sí como actividad de corrección del proceso, el juez debería poder revocar o reformar providencia. ¿Por qué? Pues si yo sé que una providencia afecta a una de las partes porque he cometido un error, hemos hablado de la falibilidad de los jueces, es necesario entonces esperar y que se interponga un recurso por una de las partes. Y más perjudicial sería si las partes no interponen el recurso, porque deberíamos continuar con el vicio
y esto podría afectar o los derechos de una de las partes o al proceso. Entonces me parece a mí esto como una crítica que el juez debería, y esto debería estar expresamente en la ley, también revocar o reformar la providencia cuando advierta que por algún tipo de error se puede causar un gravamen a las partes o se puede provocar un vicio que luego, de manera, eh, luego de evacuar todo el proceso, vaya a invalidarlo, ¿no? Y la economía procesal, hay principios que rigen el proceso como la economía procesal, como la tutela, todo este tipo de principios pues se verían agobiados si esto pasara, es decir, que evacuamos todo un proceso por gusto y tendremos que volver desde que cometimos el juicio si es que se declara la nulidad del mismo. Otra cuestión que me parece importante cuestionar, criticar, es el hecho de que no pueda revocarse un auto interlocutorio, no pueda reformarse un auto interlocutorio. Desde mi punto de vista, este recurso debería no solamente proceder en contra de los autos de sustanciación, como lo indica el Código Orgánico General de Proceso, sino que debería proceder también en contra de los autos de sustanciación. Quizás no en contra de los autos interlocutorios, perdón, quizás no en contra de los autos interlocutorios definitivos que tienen rango de sentencia, pero sí en contra de otros autos interlocutorios que se dictan en el proceso. Creo yo que el juez debería tener la posibilidad de oficio de revocar también o de reformar estos autos cuando advierta que causan un gravamen injusto a una de las partes o se puede afectar la validez del juicio, la validez del proceso. Bien, hasta este momento son las 7 de la noche. Vamos a hacer una pausa de 5 minutos para luego continuar con la charla, ¿ok? Claro que sí, doctor. Perfecto. Estimados participantes, tenemos habilitado también el chat. Podemos dejar nuestras preguntas ahí, por favor.
Bien, vamos a continuar. Vamos ahora a continuar. Aspiro a terminar con la aclaración y la ampliación hoy. Y préstenle mucha atención a estos recursos, porque si bien su práctica se ha desvalorizado en el derecho ecuatoriano, son recursos muy importantes. El primero que vamos a analizar es el recurso de aclaración. Este recurso es también un recurso horizontal, como ya lo hemos visto, es un remedio procesal. Y según Lino Enrique Palacio, el recurso de aclaración es el remedio que se le concede a las partes para obtener que el mismo juzgado o tribunal, por eso es horizontal, el mismo juzgado o tribunal que dictó un auto o sentencia, ojo, aquí hablamos de autos o sentencias, ya no hablamos de decretos simples, ya no hablamos de autos de sustanciación, ya no hablamos de decretos de trámite, sino de un auto o sentencia subsane las deficiencias materiales o conceptuales que contenga o la integre de conformidad con las peticiones oportunamente formuladas. Es decir, que yo pido que alguien aclare una decisión cuando yo considero que lo que estoy leyendo es oscuro y que esta oscuridad me causa un gravamen como parte, porque no resuelve de manera correcta, y no hablo de la construcción lógica del fallo, sino que podría haber contradicciones al interior del fallo que a la larga permitan, o mejor dicho, imposibiliten que ese fallo se ejecute. Ya estos recursos, vuelvo y repito, luego, en la preclusión de estos recursos que se establece en la ley, ya no está orientada a que se continúe con la sustanciación del proceso solamente, sino a que se continúe, es decir, se está dando oportunidad para estos recursos para que se continúe con la ejecución del fallo. Visto de otro modo, todo esto que les estoy indicando, cuando se interpone el recurso de aclaración, lo que yo supongo, como les decía, es que no entiendo lo que dice el auto o sentencia y por eso solicito que el mismo juzgado o tribunal, otra vez me recuerdo, como entidad, no como personas, aclaren lo dicho mediante nuevo auto. ¿Ok? Y aquí hay una cuestión importante. Si yo estoy pidiendo que alguien aclare lo dicho en una sentencia mediante un nuevo auto, aquí les hago una pregunta que se las dejo en el aire. ¿Este nuevo auto es parte de la sentencia? Si se concede el recurso de aclaración en este caso, ¿este auto pasaría a integrar la sentencia? Otra cuestión importante es que mediante este recurso, ¿qué es lo que sigo yo concretamente? Que se corrijan las ambigüedades, las posibles contradicciones, las deficiencias, los lapsus calami, los errores de cálculo, los nombres y las calidades de las partes. El tema de las ambigüedades lo vamos a tratar un poco a profundidad, pero por ejemplo en el caso de la contradicción es muy fácil establecer cuándo una sentencia o un auto tiene una contradicción. Cuando la construcción de la sentencia o auto, por ejemplo, durante toda su extensión, menciona
que alguien está obligado a pagar alimentos y que es titular de esta obligación, y al final termina resolviendo que es la otra parte la que debe pagar la pensión de alimentos. Entonces uno se da cuenta que hay una contradicción que no es de fondo en el asunto, es una contradicción que se produce por errores que no tienen conexión con la norma sustancial, sino que muy probablemente esta contradicción se produce porque el juez, por motivo de la concentración con la que está dictando la resolución, ha pensado que la parte actora es la parte demandada y ha puesto los nombres equivocados al momento de decidir. No en la extensión íntegra del fallo, sino solamente en la parte resolutiva. Y de ahí sacamos una cuestión que es importante entonces. No pido la aclaración solamente porque hay un error en la parte resolutiva del fallo. O sea, el error no se advierte solamente en una parte del fallo. El error se advierte por toda la construcción del fallo. Y nosotros decimos, pues, evidentemente, señor juez, hay una contradicción ahí. Usted dice que el señor Juan Piguaro es titular de la obligación alimentaria, es decir, debe cancelar una pensión de alimentos, establece por qué es titular, establece la conexión que tiene con el alimentario, y al final termina diciendo que yo soy quien tiene que pagar la pensión. Entonces, es evidente que hay una contradicción que se produce solamente por una incorrecta determinación de las partes en el apartado resolutivo de la resolución. Obviamente, por medio de este recurso, yo no puedo alterar el contenido de fondo del fallo, ¿ok? Lo que veo ahí es que hay una contradicción entre todo lo que se viene diciendo y la parte resolutiva, pero no por cuestiones de fondo, sino por cuestiones que son fácilmente advertibles, que se tratan de errores como un lazo escala, error de cálculo. Por ejemplo, un error de cálculo. Alguien pone 4 por 4, 20 igual a 20. Entonces, dándonos cuenta, es evidente que ahí no estamos hablando sobre el fondo del asunto, sino que el juez ha cometido un error de cálculo. 4 por 4 es 16. Entonces, nosotros le pedimos, hey, señor, aclare, 4 por 4 no es 20, sino 16. Pero en su sentencia usted ha establecido que es 20. Por favor, emita un nuevo auto en el cual usted aclare esta situación. ¿Ok? También cuando resuelve, por ejemplo, pone Manuel Arévalo y pone Arévalo con H. Cuando Manuel Arévalo no, el apellido Arévalo no tiene H. Entonces, ¿qué es lo que produce esto? Que si yo no pido esta aclaración en ese sentido, para que se corrija esta parte de la providencia, muy probablemente no se pueda ejecutar el fallo. Después vamos a ver que de oficio el juez sí podría corregir algunos errores que también pueden ser el fundamento de un recurso de aclaración, pero ya lo vamos a ver al final. Miren ustedes lo que les decía, que vamos a tratar un poco más la ambigüedad, porque este es uno de los principales fundamentos para interponer un recurso de aclaración. ¿La ambigüedad qué es? El hecho de que una palabra o expresión pueda ser susceptible de una o más interpretaciones. Y si es susceptible de una o más interpretaciones, evidentemente va a complicar la comprensión de un texto. De ahí que nosotros tenemos que hacer un correcto uso del lenguaje al momento de decidir. Como dice el final de este párrafo, se provoca por la imprecisión de la utilización del lenguaje. Y veamos unos casos prácticos para que ustedes se den cuenta que en estos casos es evidente que hay una ambigüedad y que quien lee el fallo no entiende el sentido en el que este se ha dictado. Por ejemplo, esta expresión es una persona noble.
equiparable a un texto, a un cargo nobiliario. O también puedo estar indicando con esta frase que una persona tiene la cualidad de la nobleza. Entonces, ahí hay una ambigüedad. Estas palabras que pueden tener diferentes contenidos dependiendo del contexto en el que se las utilice, se conocen como palabras polisémicas. Es decir, palabras que pueden tener, como les dije, diferente contenido, pueden indicar cuestiones diferentes de acuerdo al contexto en que se las utiliza. Pero si no ponemos correctamente el contexto, no vamos a poder determinar en qué sentido se utilizó la palabra, como en el caso de esta frase. Es una persona noble. No sé si me está diciendo que es noble porque es de la realeza o noble porque es una persona que practica la nobleza. La virtud de la nobleza, la cualidad de la nobleza. Otro ejemplo sería, por ejemplo, cuando apoyaba mi taza de café sobre la mesa, se rompió. Esta es una ambigüedad, evidentemente. Quien lea el texto no lo va a comprender. ¿Y por qué hay una ambigüedad aquí? Porque se comete un error gramatical, un error por anfibología. Es decir, yo no sé si se rompió la taza o la mesa. Cuando apoyaba mi taza de café sobre la mesa, se rompió. ¿Qué se rompió? ¿La taza de café o la mesa? O mejor dicho, la taza con café o la mesa. Entonces le pido al juez que aclare, y el juez muy probablemente va a decir, pues, el contenido en un auto nuevo, que lo que se rompió fue la taza o bien la mesa. A eso pido la aclaración. Otro texto que ustedes no van a comprender su sentido es me vuelvo a cambiar. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que me cambio de una localidad nuevamente o que ya me voy cambiando 2 veces. Es decir, que voy a una localidad de nuevo, donde antes ya viví, porque me vuelvo a cambiar en el sentido de que siempre me paso cambiando o me cambio la segunda vez. Pero no tenemos no podemos establecer un sentido concreto para esta frase. Entonces aquí tenemos una ambigüedad sintáctica, es decir, la sintaxis se ha utilizado mal. El orden y la relación de las palabras, que es lo que estudia la sintaxis, están mal empleadas. De ahí que nosotros tenemos que, como jueces, utilizar correctamente el lenguaje para tratar de disminuir en la mayor medida de lo posible las ambigüedades, contradicciones, los errores que se pueden cometer al momento de dictar un fallo. Dice la siguiente lámina: en suma, es decir, en conclusión, en síntesis, cuando interponemos el recurso de aclaración, lo que deseamos es que se esclarezcan los puntos oscuros o controvertidos del auto o resolución. Téngase en cuenta que la oscuridad de una sentencia, ojo esto, podría impedir su ejecución. Si no se entiende en el sentido en el que se ha dictado una sentencia, ¿cómo podríamos ejecutarla? Si no sabemos si debemos ejecutarla en A o B sentido. No sabemos si la sentencia me dice que hay que pegar la taza que se rompió o hay que pegar la mesa. Entonces el juez tiene una obligación de que sus fallos se puedan ejecutar. Y por eso entonces tiene una obligación también de no cometer ambigüedades al momento de dictar la sentencia, la resolución en los autos. Y si la cometiere, tiene la obligación entonces también de resolver los recursos de ampliación o aclaración que se le interpongan por este motivo, a las partes. ¿Por qué hay esta obligación de aclarar? O por qué, mejor dicho, en primer momento, el juez no debería cometer estos errores de ambigüedad? Porque esto, vuelvo y repito, podría obstaculizar la ejecución de lo resuelto.
Y si se obstaculiza la ejecución de lo resuelto, terminamos obstaculizando la tutela de los derechos. Podrán revisar ustedes un sinnúmero de fallos dictados por la Corte Constitucional en la cual se ha determinado los momentos de la tutela. La Corte Constitucional, basada en jurisprudencia internacional, en fallos internacionales, ha indicado que la tutela judicial tiene 3 momentos que son importantísimos. El primero es el acceso a la justicia, el derecho de acción, por decirlo de alguna manera, y que este derecho de acción se materialice con el inicio de un proceso. El segundo momento es ese proceso propiamente dicho, el proceso legal. Y ahí todas las normas del debido proceso. Y el tercer momento de esa tutela, que es lo que se conecta con lo que estamos conversando, es justamente la ejecución de lo resuelto. De nada sirve una jurisdicción o un sistema procesal en el cual se obtienen sentencias que luego no se pueden ejecutar. Entonces, de ahí la obligación de no cometer estas ambigüedades y en caso de cometerlas, pues, subsanarlas a través de los recursos que impongan las partes, que interpongan las partes. ¿Cuáles son los requisitos? Vamos a analizar estos requisitos los requisitos de este recurso. La capacidad. El requisito de, la capacidad para interponer este recurso la tienen las partes procesales o quienes se representen legalmente. Esto ha sido igual durante los 3 recursos horizontales que hemos venido revisando. El interés, el recurso debe ser interpuesto por la parte a la que le ocasione perjuicio, la oscuridad o los errores cometidos en el auto o sentencia. La oportunidad, lo que venimos diciendo, el recurso debe ser interpuesto dentro de un término establecido en la ley por el legislador y en caso de no interponerse en este término, pues el recurso recluye y ya no puede interponérselo nuevamente. ¿Cuál es la finalidad de esto? Que las sentencias puedan tomar estado y que se ejecuten. Estos recursos, también como los otros recursos, generalmente pueden interponerse solamente por un lapso breve. La procedencia de este recurso, dependiendo del sistema jurídico, y aquí, por ejemplo, una crítica, en nuestro sistema jurídico vamos a ver sobre qué tipo de actos podemos interponerlo. En otros sistemas jurídicos estos recursos pueden interponer sobre providencias simples, sobre providencias interlocutorias, sobre sentencias, sobre una cantidad de tipos de providencias que se emiten durante la sustanciación de un proceso. De ahí también pues, tenemos que analizar si el hecho de que se pueda trabar o obstaculizar por medio del derecho impugnatorio todos los actos jurisdiccionales que se emiten dentro de un proceso es conveniente para la efectividad de la tutela. Eso creo que lo vimos ayer también. Mientras menos recursos o mejor se focalicen estos recursos, tenemos una mejor forma de tutelar los derechos, una forma más célere de tutelar los derechos. Podríamos decir, con honrosas excepciones, que hay una relación inversamente proporcional entre los recursos, entre la cantidad de recursos y la celeridad o eficacia de la tutela. La fundamentación, como todos los recursos, el recurso de aclaración debe ser fundamentado. ¿En qué nos vamos a basar para fundamentar este recurso? En la oscuridad de lo que se ha escrito o en el error que ha cometido el juez o el tribunal. En este error que vuelve imposible o difícil comprender lo que se lee y tanto ejecutar lo decidido. Esto es muy claro, por favor, muy claro. ¿Cuál es el efecto? Miren ustedes, aquí tenemos algo adicional. Era lo que yo les venía indicando. Estos requisitos que veníamos viendo hasta ahora eran los requisitos indispensables. Pero también hay un efecto que en el caso de esta providencia se ocasiona, que es el de concederse, en el caso de concederse el recurso, lo aclarado por el juzgado o tribunal pasará a integrar el auto o sentencia. Es decir, que este auto es una extensión del auto o sentencia. Y esto tiene lógica, porque si en el caso de la aclaración algo se encontraba oscuro y hay un nuevo auto
que despeja esta oscuridad, es evidente que la sentencia, para ser comprendida, no va a poder serlo si no se analiza también ese auto, que es una extensión de esa sentencia. Entonces, evidentemente, el contenido del auto queda integrado también a la sentencia. Esta era una pregunta que les dejé suelta al momento de iniciar la charla sobre la aclaración, pero que en este momento se las estoy respondiendo. La aclaración, lo aclarado, perdón, en la providencia por un juez cuando ha aceptado el recurso, pasa a integrar el auto o sentencia que aclara. Entonces veamos las características de este recurso. También, al igual que los otros, solo se puede interponer a pedido de parte, solo se puede conocer, perdón, a instancia de parte, a pedido de parte. Puede ser presentado de manera verbal o escrita, pero debe ser fundamentada. Esto ya lo hemos visto en todos los recursos. Se presenta sobre cuestiones constitutivas de litigios no considerados. Esto es nuevo. Se presenta sobre cuestiones constitutivas de litigio que no han sido consideradas. ¿Dónde? En la sentencia o en el auto que se pide aclarar. ¿Qué quiere decir esto? Que en todo el proceso debe haber congruencia. Si en la demanda se pidió algo y el juez no lo resolvió en sentencia, pero no resolvió uno de esos puntos en sentencia, entonces, o resolvió uno de estos puntos en sentencia, pero de manera oscura, entonces la parte se encuentra facultada por el recurso de aclaración a pedir que el juez, mediante una nueva providencia, dé claridad a lo que ha resuelto en el auto o sentencia. Pero yo no podría pedir que se aclare algo que no tiene nada que ver con el litigio. Entonces, eso debe quedar muy claro, que este recurso se presenta sobre las cuestiones constitutivas del litigio que no han sido consideradas en el fallo o en el auto. Se puede presentar contra autos simples, autos interlocutorios o sentencias. Esto lo recoge la doctrina de manera general. Ya vamos a ver para el caso ecuatoriano si se puede presentar en contra de autos simples o en contra de todos los autos interlocutorios. Vamos a analizar eso porque, si bien es cierto, hay un estándar doctrinario, no siempre el legislador recoge ese estándar al momento de diseñar el sistema procesal. Y más que todo, pues nuestro legislador, vamos a ver si lo ha recogido o no. Ustedes ya deben de saber. No habilita la segunda instancia. Como los otros recursos, es un recurso horizontal que no habilita la segunda instancia. Es considerado también un remedio. Generalmente requiere sustanciación. Según la doctrina, generalmente este recurso sí requiere una sustanciación, un conocimiento de la parte contraria y luego una resolución. Debe resolver el mismo juzgado tribunal, esto ya está claro. Debe ser propuesto oportunamente, esto ya está claro por lo que hemos tratado en los otros recursos, es lo mismo. Afecta la parte oscura de la providencia, esto es diferente. No afecta todo el contenido de la sentencia. Afecta únicamente la parte, y ahí viene la fundamentación, sobre la parte oscura de la sentencia, o del auto. Ese es el único contenido que se afecta, y por tanto, lo que hace la aclaración, el recurso como tal, es permitir que se entienda esa parte oscura del fallo, o del auto. Y por eso se integra a la sentencia o al auto este nuevo auto, valga la redundancia. Es un recurso ordinario, no requiere requisitos especiales también, eso ya sabemos por qué es, y no modifica lo resuelto en el fondo del asunto. Ojo, ojo, por medio de la autodeclaración es que yo voy a terminar diciendo, señor juez, usted declaró con lugar esto, cuando de acuerdo a todas las pruebas debería ser declarado sin lugar. Aclaren, por favor, eso no es lo que se persigue con este recurso. Ya vamos a ver este contenido, qué recurso lo recoge. El recurso de declaración no tiene este contenido, solamente es para aclarar una parte oscura de la sentencia. ¿Ok? Nada para modificar el contenido del fallo en lo de fondo. Aunque el fallo fuera equivocado, ojo, pero no se lo puede hacer a través de este recurso. El recurso de aclaración en el marco del CONJEP. El artículo 250 del CONJEP, ya lo revisamos, reconoce el recurso de aclaración con las limitaciones que para autos y sentencias establece la ley.
El artículo 253 establece lo que les vengo diciendo. La aclaración tendrá lugar en el caso de sentencia oscura. Aquí vemos una limitación. No es para autos definitivos, perdón, no es para autos interlocutorios, no es para autos de sustanciación, es para una sentencia. Y si nosotros entendemos ampliamente el concepto de sentencia, podríamos decir también que es para autos definitivos o autos interlocutorios definitivos o con fuerza de sentencia. Podríamos también hacer extensiva la aclaración a este tipo de providencias. Procedimiento y resolución es el mismo que hemos venido viendo, con una cuestión adicional que indica que la solicitud de aclaración o ampliación deberá expresar con claridad y precisión las razones en que se sustentan. Ya les dije yo que este recurso debe ser fundamentado. Y también pues, se indica que si se ha solicitado aclaración o ampliación de la sentencia o auto definitivo, los términos para interponer el recurso que procedan correrán a partir del día siguiente de su notificación. En esto hay muchos errores que ustedes tienen que no cometerlos. Cuando yo pido la aclaración de un auto o la aclaración de un auto o sentencia, no está corriendo el término para apelar. Y se sobreentiende que una vez resuelto la aclaración, en este caso, recién correrá el término, una vez que se me ha notificado la resolución de la aclaración, recién correrá el término para poder apelar. O si lo estoy haciendo en segunda instancia, si estoy pidiendo una aclaración o ampliación en segunda instancia, de la sentencia de segunda instancia, una vez que he sido notificado con lo resuelto en la aclaración o ampliación, recién corre el término para poder casar el fallo. ¿Por qué? Porque si hay una parte de la sentencia que no consta, en el caso de la ampliación, o una parte de la sentencia que es oscura y no se aclara, y debe dictarse un auto que va a formar parte de esa sentencia, que amplía o aclara lo dicho, evidentemente pues debe hacerse primero eso para poderse apelar. Si yo no entiendo lo que se ha resuelto o lo que se ha resuelto es incompleto, no tengo todavía todos los elementos para poder apelar o casar. Entonces es obvio que estos recursos, la interposición de estos recursos, desplaza un poco los términos para apelar o para casar. En la práctica, evaluación rápida, señor juez, usted hace un análisis lógico, lo que yo les venía diciendo, durante toda la extensión de la sentencia, en cuanto a la obligación, en este caso sería de la resolución, en el caso ecuatoriano, se dictan por alimentos se dictan resoluciones, no sentencias. En cuanto a la obligación de la parte demandada de cancelar una pensión de alimentos, no obstante, en la parte resolutiva indica que yo soy quien debe cancelar la pensión, lo que a todas luces es contradictorio. En tal virtud, amparado en el artículo 253 del COGEP, le solicito que aclaren la resolución en el punto cuestionado mediante este escrito. Es muy claro, ¿verdad? Toda la sentencia se viene manteniendo que es Guapi Guave quien tiene que cancelar la pensión de alimentos y al final termina diciendo que es Perico de los Palotes quien debe cancelar la pensión. Entonces, no es una cuestión aislada, es una cuestión que se evidencia del contenido íntegro del fallo, que hay una contradicción formal, una contradicción aparente, no de las premisas de la conclusión lógica del fallo, sino una cuestión en cuanto a los nombres que se han utilizado como parte demandada o parte actora. Puede ser el caso también de los errores de cálculo, como ya lo vimos, o algún tipo de ambigüedad durante la emisión del fallo. Bien, pensé que iba a alcanzar hoy el recurso de ampliación. No lo vamos a alcanzar, son las 7:40. Quiero dejarles ya 20 minutos para que puedan hacer algún tipo de preguntas sobre estos tres recursos. Le doy la palabra entonces al compañero que nos ayuda con el sistema, para que pueda darle paso a las preguntas que crean necesarias. Claro que sí, doctor. Bueno, tenemos en este momento una participación por micrófonos. Sí, viene de parte del doctor Luis Emilio Ventimilla. Por favor, estimado doctor, podemos encender los micrófonos. Tiene abierto ya. Buenas noches.
Yo quiero consultar si la interposición del recurso de revisión enerva el tiempo para interponer el recurso de apelación. Es decir, que solamente cuando se haya resuelto el recurso de revisión opera el tiempo para interponer el recurso de apelación respecto del auto que se ha impugnado. Gracias. Quisiera el nombre de la persona que hizo la pregunta, Luis. Es Luis Emilio Ventimilla. Luis Emilio, como te hemos dicho, la práctica que estamos haciendo hoy, esta clase está orientada desde la charla, mejor dicho, está orientada desde el derecho procesal civil ecuatoriano. El derecho procesal civil ecuatoriano, si bien ha tenido una amplia discusión sobre el recurso de revisión, no lo contempla en su norma procesal en el Código Orgánico General de Procesos. Entonces, no sé si al final te confundiste de recurso y pues si en el caso de ser así, a la final quieres hablar de la revocatoria o de la reforma y yo pueda responder tu pregunta. No, perdón, yo me equivoqué, no es recurso de revisión, sino revocatoria. ¿Qué cosa más? Es revocatoria lo que estaba preguntando, no revisión, perdón. Ya, si es de revocatoria, no puedes poner, no aplica la apelación, porque acuérdate que el Código Orgánico General de Procesos lo que indica es que la revocatoria puede interponerse únicamente en contra de los autos de sustanciación. Y los autos de sustanciación no pueden ser apelados. Por lo tanto, al interponer la revocatoria, no se va a suspender ningún término para ejercer la apelación, porque simplemente este tipo de recursos no está permitido en contra de los autos de sustanciación. Recuerden que uno de los requisitos para poder interponer un recurso justamente es la procedencia. El hecho de que el legislador, al momento de diseñar el sistema procesal, al momento de diseñar el sistema de recursos, haya previsto la posibilidad de que se pueda impugnar A o B tipo de providencia. Muchas gracias, muy gentil, muchas gracias. Perfecto, doctor. Tenemos una siguiente participación de parte de Héctor Tejada. Por favor, estimado Héctor, encienda su micrófono, le escuchamos. No. Bueno, no tenemos participaciones con micrófono. Podemos empezar con las participaciones del chat. Bueno, en este momento tenemos ya aquí las participaciones. Empezamos con la primera pregunta, doctor. Dice lo siguiente, viene de parte de Margarita Ortega. Dice, la falta de motivación de una sentencia produce la nulidad del fallo o del proceso total teniendo que volverlo a sustanciar otro juzgador. Creo que el día jueves o el día viernes nosotros vamos a analizar este tema, al analizar las nulidades procesales y concretamente también la acción de nulidad de sentencia ejecutoriada. No quisiera adelantarme mucho, pero de entrada les voy a decir que la falta de motivación de un fallo lo que provoca es la anulación del fallo. ¿Ok? Y evidentemente si el fallo se anula, debe un nuevo juez o un nuevo tribunal conocer la causa y volver a resolver o a dictar un fallo que evidentemente no deberá contener los vicios de motivación por el cual el fallo anterior ha sido anulado. Perfecto, doctor. Bueno, tenemos otra participación, viene de parte de Irma Vaca, dice lo siguiente. Cuando dice que la revocatoria afecta a la totalidad de la providencia, ¿eso implica que no se puede pedir revocatoria parcial de una providencia? Claro, porque vuelvo y repito, estoy partiendo desde la práctica actual procesal civil ecuatoriana. En otros sistemas jurídicos se puede pedir la revocatoria parcial de una providencia. ¿Pero por qué?
porque no reconocen la reforma. En muchos sistemas jurídicos, y si mal no me equivoco en el sistema colombiano, el recurso de reforma y el recurso de revocatoria se encuentran integrados en un solo recurso, que es el recurso de reposición en ese sistema jurídico procesal. Pero en nuestro caso, el COGEP es claro y dice, conforme ustedes lo han visto conmigo al momento de analizar las leyes, las normas que contiene el COGEP, que el recurso de revocatoria se intenta en contra de una providencia para que el juez termine sustituyéndola por otra. Es decir, que se advierte que atacamos con este recurso al contenido total de la providencia. Y esa fue una de las definiciones que yo hice al momento de analizar también el recurso de revocatoria con el recurso de reforma. Perfecto, doctor. Tenemos una siguiente participación, viene de parte de Pedro Aldaz Álvarez. Dice lo siguiente: solo para aclarar, ¿el recurso de revocatoria solo cabe en autos de sustanciación? Claro que sí. Según el Código Orgánico General de Procesos, el recurso de revocatoria cabe solamente en contra de los autos de sustanciación. Como lo he dicho, en otros sistemas jurídicos también procede la revocatoria en contra de otros autos que no son solamente de mero trámite. Y he hecho además una crítica adicional indicando que por una facultad de corrección del proceso que debe tener el juez, esa revocación también debería ser permitida de oficio. No como recurso, obviamente, ¿no? Pero sí como una facultad de corregir el proceso por parte del juez. Perfecto, doctor. Tenemos una siguiente participación, viene de parte de Absalón Sánchez. Dice lo siguiente: el juez no puede revocar de oficio, pero sí convalidar los actos procesales según el artículo 130, numeral 8 del Código de la FJ. Claro que sí. Puede convalidar los actos procesales. No se olviden ustedes que la convalidación se puede hacer siempre y cuando no provoque nulidad el vicio que se ha cometido, ¿no? Es decir, siempre y cuando que no nos encontremos en una de las solemnidades sustanciales del artículo 107 del COGEP, el juez puede convalidar el juicio. Perfecto, doctor. Una siguiente pregunta de parte de Jime Rojas dice lo siguiente: en un caso concreto se presenta recurso de apelación por negativa de error de cálculo. Sin embargo, el juez no se pronuncia sobre el recurso interpuesto y acepta mi petición, pese a haberse negado en auto de sustanciación anterior. ¿Tiene validez este auto? Perdón, vuelvo a leer la pregunta. Ya, dice, en un caso concreto se presenta recurso de apelación por negativa de error de cálculo. Sin embargo, el juez no se pronuncia sobre el recurso interpuesto y acepta mi petición, pese a haberse negado en auto de sustanciación anterior. ¿Tiene validez este auto? A ver, el juez en todo momento, eso también lo íbamos a analizar al finalizar esto, de los recursos horizontales. Pero bueno, me adelanto un poco. El artículo 100 del COGEP permite que el juez corrija estos errores en cualquier momento, inclusive en la fase de ejecución. Este tipo de errores de cálculo, las escalas y todos, que también pueden ser contenidos en una aclaración. Lo que no puede hacer el juez es negar el recurso de apelación. Por más, él pudo corregir, no digo que no, pudo hacer. Se advirtió, aunque habría una contradicción, ¿no? Porque si ya se le pidió que lo haga y no lo hace, y luego como apelo sí lo hace, ya hay una contradicción del juez. Pero lo que no podía hacer, pero sí podía hacerlo, porque él puede subsanar estos errores, de acuerdo al artículo 100 del COGEP. Lo que no puede hacer es denegar el recurso. Entonces, ¿qué es lo que esperaría yo como juez? Que al haber subsanado el vicio del fallo, y siendo este el motivo, el fundamento por el cual se interpone el recurso de apelación, aun cuando yo lo he concedido, la parte desista del recurso, en virtud de que ya no tiene sentido incrementar o aumentar el litigio, dado que se ha corregido el vicio que se pretendía corregir por medio de la apelación. Perfecto, doctor. Una siguiente pregunta de parte de Luz Ojeda. Dice lo siguiente: ¿puedo interponer la reforma en la parte pertinente de un auto de sentencia? No, solo en contra de autos de sustanciación que les he dicho. Perfecto. Una siguiente pregunta viene de parte de José Salazar. Dice lo siguiente:
En su opinión, ¿cabe la reforma para cualquier providencia? La norma de modo expreso señala que la revocatoria solo se refiere a autos de sustanciación, pero en reforma dice la providencia. Sí, la reforma, como ya les dije, solo cabe para el auto de sustanciación. Esto no es una cuestión que solamente la contenga el COGEC. Yo sé que por dónde va la pregunta. No, una ambigüedad de la que analizamos al momento de redactar la norma, pero es evidente que si analizamos más allá de lo que dice el artículo, si ejercemos otro tipo de interés que solo pueda contra los autos de sustanciación. Ahora bien, eso fue la crítica que también que yo hice, que yo conceptúo que la reforma debería proceder también contra de otros autos interlocutorios, no, quizás no de los autos interlocutorios definitivos, pero sí en contra de otros autos interlocutorios, de manera tal que el juez también pueda tutelar de oficio los derechos de las partes y la sanidad del proceso. Perfecto, doctor. La siguiente pregunta dice lo siguiente. Un juicio que se encuentra en fase de remate resulta ser que era cosa juzgada y dictan un auto fijando fecha de remate que impugnación corresponde a esta providencia. Perdón, no se entendió. A ver, dice, un juicio que se encuentra en fase de remate resulta ser que era cosa juzgada y dictan un auto fijando fecha de remate. ¿Qué impugnación corresponde a esta providencia? O sea, ya se había hecho el remate y nuevamente fijaron una fecha para remate. Eso es lo que entiendo. No se entiende bien la pregunta. Bueno, está textual. Un auto de sustanciación, yo pediría que se revoque, ¿no? Que se revoque la providencia, haciendo ver al juez que ya se ha rematado el bien o lo que se haya rematado. Perfecto. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Viene de parte de José Salazar. Dice lo siguiente. ¿Qué opinión le merece la resolución de la Corte Constitucional 363-14-EP que llama la atención a jueces por negativa a aclarar fallo de CPG, aún en cambio de jueces, y su relación con la práctica ecuatoriana de simplemente rectificar y negar la aclaración o ampliación? Creo que estamos hablando de un fallo que salió en estos días. No me voy a adelantar a pronunciarme sobre ese fallo, tiene consideraciones muy relevantes para lo que es la ampliación y la aclaración, y lo tengo del material que vamos a estudiar. Entonces, cuando terminemos de hablar sobre la ampliación, vamos a pronunciarnos sobre ese fallo, lo vamos a estudiar también un poco, y vamos a ver por qué la Corte termina resolviendo lo que resuelve. Y principalmente, pues, ahí vamos a corroborar lo que yo les decía al inicio de esta charla, que estos dos recursos, el de ampliación y aclaración, son dos recursos que se han devaluado mucho en el sistema procesal civil ecuatoriano. Y creo yo que lo que hace la Corte Constitucional por medio de su sentencia es volver a darles valor, obligar a los jueces a volver a darle valor a este tipo de recursos. Perdón. Perfecto, doctor. La siguiente pregunta dice lo siguiente. ¿Los recursos es obligatorio exponerlos o exigirlos o en la misma audiencia de forma verbal o se puede pedirlos posteriormente? Se puede pedirlo posteriormente si lo que yo quiero apelar no es algo de audiencia. Perdón, si lo que yo quiero impugnar no es algo de audiencia. Si lo que yo quiero impugnar es una resolución escrita o un auto escrito, obviamente lo interpongo escrito. Pero si yo quiero, por ejemplo, un auto de sustanciación que dicte el juez para proseguir el curso de la audiencia, yo podría hacerlo oralmente, obligatoriamente, de manera oral en ese caso. Porque pues, después, por escrito, decir, querer impugnar un auto de sustanciación que se dictó en la audiencia, no tendría ningún sentido, dado que ya se habría continuado con la sustanciación de la misma y habría precluido esa instancia para poder presentar ese recurso. Perfecto. La siguiente pregunta dice lo siguiente. ¿Puede un tribunal corregir el error de no haber valorado pruebas que cambiaría totalmente la sentencia emitida? No, hay un principio fundamental que ya lo vamos a ver también en adelante cuando analicemos los otros recursos, que es el de la inmutabilidad de la sentencia. No se puede resolver por estos recursos horizontales, no se puede, perdón,
cambiar el contenido del fallo por medio de estos recursos horizontales. La siguiente pregunta viene de parte de Gilberto Pedrera. Dice lo siguiente. Para su criterio, el auto mediante el cual el juez no califica una demanda y la archiva, ¿es sujeto únicamente de recurso de apelación o qué otro tipo de recurso bajo su criterio se podría interponerlo? Bueno, este es un auto interlocutorio. Este es un auto interlocutorio. La ley, pero no es un auto definitivo. Y la ley exige que la aclaración y ampliación se pueden interponer en contra de un auto, de una sentencia, perdón, para hacer y también un auto que tenga fuerza de sentencia, que generalmente son los autos definitivos. Si bien este auto es definitivo para el proceso, entiéndase el hecho de definitivo para el derecho de la parte, no para el proceso. Este auto es definitivo sí, pero para el proceso, no para el derecho de la parte. ¿Por qué no es para el derecho de la parte definitivo? Porque puedo interponer nuevamente la acción. El hecho de que se me archive una demanda, por no completarla o no aclararla, no quiere decir que no pueda interponer nuevamente la acción. Entonces, la aclaración y la ampliación, desde mi punto de vista, no procedería, porque no estamos frente a esos autos. E igualmente, la revocatoria y la reforma no procedería, porque no es un auto de sustanciación. Lo que procedería directamente es apelar. Perfecto. La siguiente pregunta dice lo siguiente. Ante una sentencia oscura, primero hay que presentar un recurso de aclaración y ante la negativa, apelar al tribunal de alzada. No es obligatorio el derecho impugnatorio, ojo. A nadie se lo puede obligar a interponer algún tipo de recurso. Lo que va a pasar en este caso es que tú vas a subir con una sentencia oscura o incompleta y eso de alguna manera pues va a impedir el ejercicio de tu derecho a la defensa de manera plena. ¿Por qué? Porque te van a faltar ciertos insumos que debe contener esa sentencia o no vas a entender ciertos insumos que contiene esa sentencia que son necesarios para poder ejercer mi derecho impugnatorio, en este caso concreto el derecho a apelar. Perfecto, doctor. Bueno, tenemos una participación más por micrófonos. Por favor, estimado doctor Walter Naranjo, podemos encender el micrófono. ¿Cómo es esto? No puedo, no. Buenas noches, ¿se me escucha? Ya está activado su micrófono. Sí, felicitaciones al doctor Arévalo, su exposición muy diáfana, muy clara, muy interesante y muy amena su exposición. Pero nos estamos perdiendo muchas partes de sus respuestas a las preguntas porque ayer se pidió que se revisara el audio y la verdad que no soy solamente yo, sino que veo en el chat que hay muchos compañeros que están pidiendo que se mejore aquello. Pues como les dije, está muy interesante la exposición del doctor, pero nos vemos limitados en ciertos momentos en que el audio se le va y no podemos, y se le corta prácticamente su respuesta, ¿no? Agradecería mucho que se nos tome en cuenta aquello. Gracias, doctor, muy amable. Entiendo que ese cuestionamiento fue pasado a la persona que dirige el sistema, ¿no? Esta persona me puso en conocimiento también a mí de esta particularidad, pero realmente el problema no radica ni en mi computadora, ni en el sistema Zoom, ni en la maestría. A ustedes se les está cortando es porque alguna deficiencia en el Internet o alguna deficiencia en sus equipos. No se olviden que hay otras personas aquí que están escuchando la charla y que están monitoreando la calidad de esta intervención y que no tienen ningún problema. Ahora, si tú tienes un sistema, un Internet que no tiene tanta capacidad, que no tiene tanto ancho de banda, un ancho de banda muy reducido, evidentemente vas a tener cortes, vas a tener interrupciones. O también puede ser un problema, si es que no se te presenta, que se te presenta a menudo, puede ser también un problema del dispositivo, ¿no? Que esté mal configurada la tarjeta de sonido y por eso no se escuche el sonido en su real dimensión. Si lo que tienes es eso, puedes tener un problema en la tarjeta de sonido, o si lo que tienes es interrupciones, tienes evidentemente un problema en tu Internet. Te recomendaría que durante
las charlas, nadie más utilice el internet en tu casa para que puedas escuchar de manera fluida la intervención. Y le recomendaría eso a todos los que tienen ese problema, porque realmente no es un problema ni de mi internet, no es un problema de mi computador y no es un problema del sistema por el cual estamos dando esta capacitación. Perfecto, doctor. Bueno, muy válido también el comentario. Doctor, en este momento ya son las 8 en punto de la noche. Podemos dar esta clase de hoy. Nuevamente agradecerle por su participación, así también a nuestros estudiantes, agradecerles por su asistencia el día de hoy. Recuerden, el día de mañana igual estaremos a las 6 en punto de la tarde. Bueno, me han solicitado que les haga un comunicado, por favor, de manera general a todo el mundo. La evaluación está programada para el final de los 15 módulos. ¿Sí? Cuando terminemos los 15 módulos tendremos un lapso más o menos de unos 15 días, ¿sí? Para que puedan realizar su evaluación. ¿Sí? El banco de preguntas serán entre 75 o 80 preguntas. ¿Sí? Estamos todavía viendo cuánto nos envía cada profesor. Nosotros les solicitamos 5, pero hay algunos profesores que nos están mandando más. Sí, entonces en nuestro banco de preguntas nosotros les enviaremos oportunamente antes de que acabe este programa de la diplomatura, sí, y estará programado por 15 días para realizar la evaluación. Tendrán 3 oportunidades para hacerlo, sí. Igual está temporizada de las 75 u 80 preguntas que estén en el banco de preguntas. Ustedes podrán solamente visualizar 10 preguntas, ¿sí? La calificación será de 7 sobre 10 para aprobar esta diplomatura y tener su diploma. Bueno, sin más que decirles, muchas gracias por su asistencia el día de hoy. Igualmente a nuestro doctor Arévalo, por favor dejemos nuestras reacciones en las cámaras, ¿sí? Aplausos virtuales. Muchas gracias, doctor, por su excelente participación y podemos dar por terminado en este momento la clase del día de hoy. Muchas gracias.